Si tú no sabes cómo fue creciendo Mérida, aquí te lo vamos a decir y para eso es este espacio, para que tú conozcas mejor tu ciudad, para que sepas cómo ha evolucionado y cómo llegamos a ser lo que somos en todos aspectos. Ahorita nos estamos ocupando de lo urbanístico con un especialista como es Manolo Castillo Rendón, que entre otras cosas ha tenido a su cargo mucho de lo que hoy estamos viendo y ya llegaremos a eso. Mérida comienza a expandirse. ¿Tienes ahí algunas fechas? Sí, cómo no, mira. Desde la fundación de Mérida, que es en 1542, estamos hablando que la superficie con 20 manzanas y tal vez un poco más por los solares, era de 82 hectáreas. En 1648, cuando hablamos de la colonia española que estaba ya, vamos a decir, bien instalada, estamos hablando de 203 hectáreas. De ahí brincamos cuando hay un cierto crecimiento económico en 1748, 455 hectáreas. En 1848, que es el periodo de la Guerra de Castas, estamos hablando de 1060 hectáreas. En 1950, que es el auge nequenero, brincamos a casi 4000 hectáreas. En 1980, que lo cité en el primer programa, sí, es cuando se hace el primer programa de desarrollo urbano para la ciudad de Mérida, estamos hablando de 8320 hectáreas. Si hablamos el día de hoy, en el año en que estamos, aunque el último programa es de 2017, periodo de presidente municipal de licenciado Vila, estamos hablando ahorita de 88,341 hectáreas. 88,341 hectáreas. Si multiplicamos eso por 10,000, nos da No. cualquier cantidad de metros cuadrados en esta Mérida que, oiga usted, hasta hace unos años, y Manolo lo sabe porque él formaba parte hasta hace unos años, el reglamento del Ayuntamiento de Mérida ponía como límite de crecimiento el anillo periférico, que fue construido, luego hablaremos de eso, ahorita no es el momento, pero el reglamento de construcción decía fuera del periférico nada. ¿Ok? Dos datos importantes. Eso lo marcaba el reglamento del ayuntamiento, ninguna construcción fuera del periférico, y dos, ningún edificio más alto que las torres de catedral, al menos en un área X, que yo no conozco. Bueno, mira, creo que... Pero ya vimos cómo hemos llegado hasta esta masa que es hoy, que no les voy a decir que nos pone entre los primeros lugares, pero tal vez entre los 10 primeros lugares en expansión urbana podría estar Mérida. Sí, totalmente. 12 según leí la última vez, pero no tenía yo esta cifra. Así que si nos metemos a las 10 ciudades más expandidas de México, seguro. Sí, mira, una cosa importante es en el programa de desarrollo urbano de 1980, en el que me tocó participar directamente como autoridad, en coordinación con el gobierno del estado y con el gobierno federal, una de las teorías que se manejaba, era el control del crecimiento de la ciudad de Mérida. Y lo mencionaste ahorita, el periférico. Sí. Que el periférico no estaba completo en ese entonces. El periférico se trazó como un proyecto y se marcaba después del periférico una zona de amortiguamiento de 500 metros para que no se construyera nada y poder consolidar todo y ordenar la ciudad de Mérida. Hay mucha discusión entre los urbanistas y en teorías y en posiciones académicas si se debe de controlar el crecimiento o no. ¿Cómo quieres definir control? ¿Okay? ¿Cómo? ¿Control ese que no haces porque no nos da la gana o control de vamos a hacer las cosas como debe ser para evitar meternos en un problema? ¿Qué es lo que está pasando ahorita en Mérida? Acabas también de mencionar qué es lo que ha pasado con ese cordón de amortiguamiento. ¿Desapareció? Desapareció. El periférico, otro que era una especie de muralla vial, pero una muralla, se había dejado entre los dos cuerpos, si te acuerdas, hay un espacio. Sí, ¿cómo no? Para que pudiera pasar el tren, que sí es correcto. Y se encargaron algunas autoridades, tampoco voy a decir nombres, de cerrarlo Sí, como y sembrar árboles.
con la carretera Progreso está bloqueado y aquí Ok. hay 2 o 3 tramos. Y entonces llega un momento que dices tú, oye, espérate, ¿dónde está el orden? Ese es uno. 2, se hizo una propuesta hace ya 10 o 12 años para hacer el siguiente periférico que estaba en el trazo del 230, de las torres de Comisión Federal de Electricidad de 230. Se hable más o menos a donde termina. 10 kilómetros del que está ahorita. No, menos. ¿Menos? Pero aprovechando la restricción que marcaba Comisión Federal de los 86 metros para protección de las torres por el voltaje, simple y sencillamente hubo gente que construyó debajo de las torres, debajo de los alambres, debajo de todo, y se bloqueó. Ahorita leí en el periódico que hay un nuevo proyecto para extender más un nuevo periférico. La pregunta es, ¿cómo vas a controlar lo que hay entre el periférico actual y el periférico nuevo? Porque cuando abres eso, inmediatamente pasa la invasión. Claro, nada más que ahorita me imagino que ya está invadido. Una Ya parte, Mérida y cuando menos rebasó el periférico, pero hace por mucho. las tierras ya están vendidas. Seguramente. Y ya no hay espacio. Hubo un abuso, un negociazo brutal de tierras que se compraron muy baratas y Sí. se está especulando con ellas. Tierras ejidales y pasaron a mejores manos. A ver, para que tengan una idea de que no estamos muy locos, ¿sí? Los primeros años de los 70, cuando era gobernador el señor Carlos Lodé de Mola, se hizo el anillo interior de la ciudad, el circuito Colonias, Una parte, una parte. porque la otra parte fuerte la cerró en época del huracán, Sí, el licenciado Gaspar Gómez Chacón. sí, Esos Sí. fueron los que hicieron el tramo oriente, exacto. del aeropuerto hasta lo que es, La 60. donde está el cohete, donde estaba el cohete, ¿te acuerdas? Así, en la colonia Alemán, La colonia alemán. ¿sí? Avenida Alemán con, quién sabe, con circuito, precisamente. Bueno, este es el circuito. Sí, con circuito, allá. Donde está el cohete es donde está la hacienda Que era de Omar de Díaz. Omar Díaz. Bueno, vamos a ver. Se hizo un circuito y nosotros decíamos, ¿y qué tan necesario es un circuito? Que no tenemos ni vehículos. Sí había, pero no en el número extraordinario que hay ahora. Puedo estar equivocado, pero no siempre, ¿eh? Muy pocas veces me equivoco. En algún lugar leí una información oficial que en Mérida había 1.3 habitantes por vehículo. 1.3 por vehículo. Si tomamos en cuenta que somos 2.300.000 y tantos mil, imagínense cuántos vehículos hay en la ciudad. Son un rechorro. Un rechorro de vehículos, y usted lo sabe. Eso sí, no, nadie lo puede ocultar. No hay un lugar para estacionar en nuestras calles. Hay una explosión bárbara y una razón lógica. Hasta antes del señor Vila, ¿sí?, el servicio de transporte urbano no era malo, era pésimo. Ahora no sé, usted puede ponerle el calificativo que sea, pero puede salir de su casa en el oriente e irse al poniente sin venir al centro. Antes de este cambio, el servicio de transporte público era radial. De cualquier lugar que usted saliera, se venía para el centro. Sí. Eso nos complicó la vida eternamente, ¿sí? Y eso nos obligó a tener entre nuestras prioridades un vehículo. Siempre lo he dicho, si construyen una ciudad del tamaño de Ciudad Cauquel con 10,000 casas o quién sabe cuántas sean, y no ponen transporte adecuado, ¿Cómo mueves a la gente? ¿cómo se mueve la gente? Allá la primera necesidad no era qué comer, sino era tener un vehículo para venir a trabajar. Eso nos hizo crecer en una forma desproporcional en vehículos, que ahora hicieron del anillo periférico del circuito Colonias, que esté lleno toda la vida, del anillo periférico que esté lleno toda la vida y a todas horas. Las calles laterales de noche es un espectáculo ver cómo están las colas en el periférico y cómo están en las calles laterales. Un estacionamiento de colores. Sí. Eso es lo de el Mérida de hoy, pero ya nos salimos un poquito.
Bastante. Un bastante. Estábamos con el crecimiento. Primero se desborda, ya nos dijo Manolo, cómo fue progresando la ciudad en superficie, cómo fue cambiando. Si ven el centro, y les invito, hagan una cosa, yo la he hecho porque viví en el centro 50 años trabajando en el centro, pero cuando ustedes estén caminando, levanten la vista. No vemos más a veces que nuestras aceras tan pequeñas y quién nos va a empujar. Pero si podemos levantar la vista, yo les voy a traer fotos y lo van a ver que no conocen Mérida. Fotos del primer cuadro de la ciudad con unos edificios preciosos que tal vez muchos dirán, yo nunca he visto ese edificio. ¿Dónde está? Tenemos edificios, Manolo, de verdad, Sí. muy bonitos. Sí, sí. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, en la 59, entre 60 y 62, Ajá. te ubicas, nosotros te ubicábamos como Burrell, porque allá íbamos a comprar los cuadernos, lápices. Donde estaba Burrell hay un edificio que es una joya arquitectónica. ¿Lo ubica? El edificio de la Nacional. El de la Nacional visto sobre la 59. Tiene hasta unos pilares y cosas. Ese fue obra del arquitecto Carlos Castillo Montes de Oca. Carlos Castillo Montes de Oca, para los que no lo saben, tiene una relación directa con el arquitecto Manolo Castillo. ¿Fue tu abuelo? No, tío abuelo. Tío abuelo, fue su tío abuelo. ¿Qué estilo es ese edificio? Bueno, ahora sí ya me pusiste un 4. Moderno. ¿Es moderno? Es moderno. Moderno para la época. Para la época, para lo que se 18. conoce como época moderna. ¿Qué es en qué época? Estamos hablando del 18. Principio del siglo. 19. Principios del siglo XX. No. El 1900. edificio será de 1900. No, sí, es de esa época. Ok. Mira, el tío Carlos se graduó en Cornell, en Ítaca, en Nueva York, de arquitecto fue en 1920 y tantos. Ok. ¿Podemos poner en esa época los principales edificios de Mérida? No, porque también de la época que vinieron por la influencia francesa y la influencia italiana, como por ejemplo el Palacio Cantón, el Palacio, las Casas Cámara y muchas obras que se hicieron en esa época. Y luego tienes otro periodo que es donde aparecen los primeros arquitectos amabilis, Carlos Castillo, Montes de Oca, el Conejo, no me acuerdo cuál era su nombre, el Conejo Rosado. Ok. Y había otro arquitecto más que eran así las vacas sagradas en el tiempo. Le voy a poner un ejercicio a los que nos siguen. Les voy a poner un ejercicio. ¿Ustedes creen que conocen el Palacio Cantón? ¿Lo han visto sobre la avenida Montejo? ¿Sí? Pues no, si no lo han visto de lado, no lo conocen. Porque la fachada está en la calle lateral. La 43. En la 43 y no en Montejo. La fachada está en la calle lateral. Y es un edificio, sí, yo no sé nada de arquitectura ni de nada, para eso lo tengo, ¿verdad? A mis amigos, pero es una copia francesa, ¿es así? No, es una copia, es una cosa total. Se decía que se había uno de los, ¿cómo le llaman a los cuentos chinos esos que inventan de una historia rara? Chinadera. Que había, Chinadera, no. que habían comprado las piedras en Francia, las habían desarmado, metido en un barco como lastre y los habían traído aquí y habían armado. No, es un arquitecto que te prometo que después te doy el... Bueno, no importa, ni se les va a quedar el nombre. Pero el Palacio Cantón es una de las cosas que digo. ¿Qué pasó? Que lo pusieron no de la a Montejo, ¿ok? Ajá. Sino lo pusieron sobre la calle secundaria. No sé si, ¿No había Montejo? no sé si no, ya había. Ya había Montejo. Ya había Montejo, pero no el que conocemos ahorita. Había una veredota, Sí, es correcto. correcto, que tal vez el general Cantón no se imaginó que iba a haber un carnaval en algún momento. Dijo, no quiero la puerta de mi casa frente al carnaval, la quiero del lado. Porque que el que proyectó se haya enfocado por otro lado. Eso es lo que está terrible. No. Es una cosa extraordinaria. Paz 43. Y vean una cosa que no es yucateca. Nada de yucateco, pero qué cosa más bonita. Nos despedimos de nueva cuenta para no cansarle mucho, pero regresamos. Esté pendiente.